parece, lunes. Cada día después de un feriado largo es doloroso, pero bueno, Y claro. le ponemos, nos levantamos, hasta el fin de año, el último trecho, hay que darle para adelante, Julián. Muy bien, bueno, incertidumbre, ¿no? En torno a la cuestión electoral en Honduras. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Es la gran pregunta, ¿no? Ahora el ambiente político de Honduras se ha tensado con las acusaciones de fraude, ya no de la candidata oficialista Richie Moncada, que ha quedado tercera lejos con 19% de los votos en el recuento provisional, que recién el día de ayer anoche, a última hora, llegó al 99% del total del recuento, sino que ahora también el candidato a conservador Salvador Nasralla ha denunciado fraude a partir de unos resultados que, repito, con el 99% de los votos, está dando ganador a Nasri Afura, a Tito Afura, el candidato apoyado por Donald Trump, con el 40,53% de los votos contra el 39,16% de Nasralla, una diferencia que oscila en torno a los 43.000 votos. Llegamos hasta acá luego de estamos a martes, son 8 días desde que se celebraron las elecciones, no hay un resultado concreto todavía. Las acusaciones de fraude no son desusadas en las elecciones hondureñas a lo largo de los últimos años, pero aquí el ambiente está mucho más enrarecido en esta oportunidad, no solo por los diferentes apagones que ha tenido el recuento de votos llevado adelante por la Comisión Nacional Electoral, sino también por la injerencia abierta del gobierno de Donald Trump Ujú. en el ultimísimo tramo de la campaña electoral. Entonces lo que tenemos aquí básicamente son varios elementos que los diferentes candidatos, sobre todo los que van perdiendo obviamente, argumentan para sospechar del desarrollo de las elecciones. La propia candidata Ricci Moncada planteó inclusive que se había vulnerado el código fuente de la programación electoral, eh, lo cual había propiciado el traspaso de votos de su propio partido al Partido Nacional, que es el que va ganando en este momento. Una acusación similar eh, estableció el propio Salvador Nasralla, con lo cual lo que estamos viendo ahora es la extensión en el tiempo de una indefinición de unas elecciones hondureñas que parece que se están definiendo en un marco de sospecha que nadie hasta el día de hoy ha podido apagar, Julián. ¿Cómo está la situación institucional en Honduras para llegar a esta situación? La situación institucional de Honduras es bastante sólida en términos de fortaleza. Ujú. Si bien la presidenta saliente Xiomara Castro no se va bien del gobierno, tiene una baja imagen positiva a partir de lo que se considera que el incumplimiento de algunas promesas de campaña, ha habido un reforzamiento de las instituciones, sobre todo a partir de lo que fue la experiencia del gobierno de Juan Orlando Hernández, un verdadero jerarca del Partido Nacional que, como sabemos, fue recientemente indultado por Donald Trump. Juan Orlando Hernández, llamado coloquialmente JOH, había sido condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por un tribunal estadounidense por cargos de narcotráfico, habiendo usado, según esta acusación, los diferentes instrumentos del Estado para favorecer sus negocios, e inclusive se lo acusa y se consideró probado, la interferencia del Chapo Guzmán, el conocido narcotraficante Ujú. mexicano, en la campaña electoral, con una donación de $1 millón a esta campaña. El esfuerzo de Castro justamente ha sido reforzar las instituciones reforzar las instituciones nacionales de cara a lo que se percibía eh, como una, como una penetración importante de los esquemas narcodelincuenciales en el Estado. Pero esto no hace parte, parece, de lo que tiene que ver con
con el recuento con el recuento de votos. Como decía anteriormente, las acusaciones de fraude no han estado ausentes tampoco en las elecciones que dieron como ganadora a Castro en su momento hace 4 años. Esta vez ciertos elementos hacen que el gobierno el gobierno que tome posición en enero del año que viene lo haga con una legitimidad, al menos, y para decirlo amablemente, cuestionada, aun Ujú. cuando Nasrallah y Afura compartan de alguna manera compartan el monopolio del arco derecho de la izquierda Claro. del ambiente político venezolano. Así que parece que las instituciones eh, se han solidificado, pero esto no les ha evitado problemas, generando una situación como la que vemos ahora de indefinición, sospecha y una posible carencia de legitimidad a la hora de pensar en las fortalezas de un nuevo gobierno, Julián. Oficialmente, ¿cuál fue el comunicado? ¿Cuál es la información? ¿Qué dijeron? Oficialmente, ¿qué se sabe? Oficialmente, lo que te digo, 99% de las mesas escrutadas, una diferencia de 40.000 votos de Tito Afura sobre Nasrallah. Se ha llamado permanentemente a la paciencia en términos de esperar los resultados que sean confirmados por la Comisión Nacional Electoral. Esto también, y acá viene parte del meollo, acá viene parte del huevo de la serpiente. Días atrás, el propio Donald Trump, con con un cerca de un 52% de los votos ejecutados en su momento, Donald Trump había renovado aquella vieja arenga de parar el conteo justo cuando Nasri Afura había pasado al frente en el recuento, marcando un poquito inclusive una contradicción con lo que el propio Departamento de Estado había planteado en términos de esperar el resultado final del conteo con paciencia y respetando lo que plantearan las autoridades electorales. Esta misma línea, es la de esperar, es la que han seguido las instituciones. Además está decir que el oficialismo ha llamado a anular las elecciones, ha llamado a la movilización general, plantean que precisamente esta distancia que no han superado el 20% de los votos, el Partido Libre, el oficialismo saliente, esto ha propiciado el llamado justamente a estas manifestaciones para reclamar por unas elecciones que consideran fraudulentas. La sorpresa sea precisamente el tono airado de Salvador Nasrallah en términos de reclamar exactamente lo mismo. Ujú. Oficialmente, la línea del Consejo Nacional Electoral ha sido esta: esperar el conteo. Aún no hay un resultado definitivo y la sospecha que cunde es que será un resultado negociado entre los dos candidatos de la derecha, pero Claro. todavía nada se sabe al respecto, Julián. La sociedad, la población, ¿cómo está viviendo este momento de incertidumbre? La vive a ver, hay una lectura que se ha diseminado en la previa de las elecciones y en la inmediata post-elección, que el electorado iba a eh, decantarse por algún candidato conservador. Se esperaba mucho más de la candidatura de Rizzi Moncada, del oficialismo. Las encuestas daban que por lo menos iba a pelear el segundo lugar. Recordemos, en Honduras no hay balotaje, es mayoría simple. Ujú. El que gana por un voto gana la elección, no importa no importa que estemos como estamos ahora, en un 40 contra 39%. O sea, esto también plantea algunas cuestiones sobre las mayorías simples a la hora de pensar en legitimidades y construcción política, ¿no?
pero la lectura que se hace, la lectura que se hacía era que la sociedad civil se iba a decantar por un gobierno gobierno conservador. La fortaleza precisamente eh, del electorado en este sentido parece estar marcada por la victoria de los dos candidatos que representan a la derecha política en Honduras, con diferencias de tonos, con diferencias en cuanto a ciertos detalles en las orientaciones políticas externas, con diferencias en cuanto al énfasis en ciertos elementos del desarrollo económico, pero con unos números, Julián, que marcan que hay una agenda social aún, aún a pesar de los esfuerzos de Xiomara Castro en torno a remediar esta situación que fue tal vez una de las principales aristas que explican su acceso al poder y la pesada herencia y la nefasta herencia del gobierno de Juan Orlando Hernández, todavía la cuestión social sigue siendo un factor predominante a la hora de pensar en el futuro político y social de Honduras. Pero hay un clima de época también en Honduras Ujú. marcado por Donald Trump, inclusive marcado por cierta presencia mediática en Twitter, por lo menos la profusión de la figura de Javier Milei, el presidente argentino, con lo cual esto también explica un poco que Honduras no está exenta del momento mundial que se vive de acceso al poder de las extremas derechas, sino que te diría más, esto que ha ocurrido en Honduras, la injerencia de Estados Unidos en Honduras que se considera se considera que es rechazada a nivel social, hace parte también de una política mucho más asertiva del gobierno de los Estados Unidos de cara a ejercer un control más estricto sobre su región de influencia inmediata histórica, que es el Caribe. Por esto se vincula esto que está ocurriendo en Honduras y la injerencia de Trump en las elecciones con los movimientos militares en el Caribe de cara a venezolano. Pero la sociedad en este punto, y más allá de estos detalles, las encuestas planteaban un viraje hacia el conservadurismo, y hoy estamos viviendo no solo una confirmación de esto, sino también un recordatorio de las viejas disputas folclóricas en Honduras con respecto a los resultados electorales, siendo esta vez las dos derechas las que están pugnando por la victoria en las elecciones Muy hondureñas. bien, Emilio, por último, regionalmente, ¿cómo hay que leerlo? ¿Qué hay que observar? ¿Es algo aislado o hay que empezar a tomar nota? Esto no está aislado esto no está aislado por un lado, la profusión de los partidos de extrema derecha en el poder, y no está aislado de los movimientos histéricos que está realizando Donald Trump continentalmente hablando. A nivel general te diría que Donald Trump ha decidido ejercer de una forma decisiva el poder político en todas sus aristas con respecto al control de América Central y convertir al Caribe en un mare nostrum norteamericano, este es en un mar Mediterráneo donde Estados Unidos predomine y tenga primacía a nivel político y sobre todo a nivel militar. Tal vez una de las principales cuestiones, una de las principales cuestiones que la distinguen de otros momentos, por lo menos en este siglo, es la poca inhibición de Washington para la utilización del poder militar como elemento coercitivo, por un lado, y la abierta gerencia de la Casa Blanca, no solo del Departamento de Estado, sino también de la Casa Blanca a la hora de influenciar voluntades o el intento de influenciar voluntades, como lo prueban en las elecciones hondureñas. Por esto, eh, una de las partes, uno de los elementos que fundamentan el reclamo del oficialismo con Luis Moncada al frente es justamente la injerencia de Washington al respecto. Una injerencia que tiene que ver, que además
no es inocente en términos de la afectación a la economía hondureña. Trump había amenazado con no solo eh, cortar con la ayuda social o con la ayuda bilateral a Honduras, sino también cortar con el envío de remesas que Ujú. representan un poquito más del 25% de la economía hondureña. Con lo cual, no es un elemento aislado, hay un montón de factores al respecto. No es menor en este punto, y con esto cierro, el indulto a Juan Orlando Hernández, que no implica solo un intento de influenciar el resultado a favor de Nasri Alfura, que corre con la herencia de Hernández, que son del mismo partido. Juan Orlando Hernández es una referencia que desde la derecha se ha querido evitar como la peste, te diría, pero me parece interesante el hecho de que en la presunta lucha contra el narcotráfico que lleva adelante Trump contra el gobierno venezolano, al mismo tiempo se libere a un narcotraficante cuyos vínculos con estas redes y participación habrían sido probadas. Por tanto, no está aislado Honduras de los elementos mundiales a consideración, y no está aislado esta situación de una estrategia que está llevando adelante la Casa Blanca para ejercer poder concreto sobre el Mar Caribe y en algún punto también esto se extiende a Sudamérica con líneas de influencia más sutiles pero no menos notables. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Se agradece la comunicación y espero que pasen una excelente semana. Saludos al estudio, allí a la gente que me ha atendido y a la fiel audiencia de mi 30. Nos estaremos viendo en la próxima. Julián, abrazo. Será hasta la próxima. Pasaba el análisis internacional de fundamentos